La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función. La clase política, empresarial y el alto clero, sepultureros de la laicidad en México, segunda parte. En su excelente libro, Las batallas del Estado laico, Bernardo Barranco dice que estas no son nuevas. Se iniciaron desde nuestra primera etapa como país independiente y continúan hasta ahora. En el periodo novohispano, la Iglesia formaba parte del Estado, el patronato real, institución por medio de la cual la Santa Sede entregaba a la corona la administración de la Iglesia en las tierras colonizadas a cambio de protección y el compromiso de apoyar la evangelización de los habitantes de las mismas. El poder del soberano no se basaba en la voluntad del pueblo, sino en la autoridad que suponía el haber sido elegido por Dios para ocupar el trono. Para no remontarnos tan lejos, recordemos el abyecto, ignominioso e indignante hecho de la Iglesia Católica en España, cuando declaró que el dictador Francisco Franco era caudillo por la gracia de Dios. Esto fue en 1939, que para los creyentes como usted y como yo, nos remonta aproximadamente 500 años atrás, cuando fue nombrada Papa Rodrigo Borgia, que en realidad era Borja, pues era español. Podemos decir que las primeras repúblicas independientes hispanoamericanas no nacieron como naciones laicas, ya que sus gobernantes pretendieron heredar el real patronato y redactaron constituciones que protegían a la religión católica, privilegiaban a la Iglesia romana y no toleraban la presencia de otros cultos. La unión entre la religión y la patria fue dada por sentada desde los primeros independentistas, no solo porque algunos padres de la patria fueron sacerdotes, recordemos a Hidalgo, Morelos, Matamoros, sino porque se consideraba que la religión era parte esencial del cemento social y de la identidad de la nueva nación. Así, la legitimación religiosa del nuevo poder político parecía tan evidente como necesaria. Recordemos, el Acta de Independencia de Chilpancingo, los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón en 1813 y el Decreto Constitucional de Apatzingán en 1814, que apoyaban una intolerancia oficial hacia las otras religiones y una protección especial a la fe católica. La Constitución de 1824, la primera de México, estableció que la religión mexicana es y será perpetuamente católica, apostólica y romana. De ahí brinquemos a la Guerra de 3 años o de Reforma, que habría de radicalizar de tal manera las posiciones entre conservadores y liberales que conduciría a la promulgación de las leyes de reforma. Estas decretaron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación entre el Estado y la Iglesia y la creación del registro civil y el matrimonio civil. En suma, el conjunto de medidas impuestas por las leyes de reforma separaban, como se decía en aquellos tiempos, los negocios eclesiásticos de los negocios del Estado, pero sobre todo permitían la constitución de las instituciones esenciales para cualquier Estado laico que ya no dependieran de la legitimidad religiosa. Indudablemente la figura de Benito Juárez sobresale entre los miembros de una brillante generación de liberales que lo acompañaron. El prócer oaxaqueño es, sin lugar a dudas, el fundador del Estado laico en México. Podemos decir también que la Revolución Mexicana, con su profundo anticlericalismo, recordemos a Calles y a Obregón, anticlericalismo sí, pero nunca antirreligioso, habría de prolongar la posición liberal varias décadas más a pesar de la guerra cristera que polarizó al país y su numerosa mortandad. Con el arribo al poder del PAN, debemos decir que por primera vez un presidente de la República fue elegido democráticamente, pero también por la ideología conservadora de dicho partido, nuevamente se empezó a minar la laicidad del Estado. Basta recordar a Vicente Fox blandiendo un crucifijo de gran tamaño ya con la investidura de presidente de la República. Pero lo que sí ha llegado al cinismo y desfachatez es la actitud de la clase política y empresarial mostrada en la visita del Papa Francisco a México. Cito 2 hechos específicamente: Claudia Pavlovich y Manuel Velasco Coello, gobernadores respectivamente de Sonora y Chiapas, quienes besaron el anillo papal en la ceremonia oficial de recepción al Papa Francisco.
Pero el culmen fue cuando el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, públicamente comulgó en la Basílica de Guadalupe, actuando con imprudencia, violando así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 130, 24 y 25. Como expuse en mi anterior entrega, la laicidad es un término que muchos usan, aunque su significado puede ser variado o poco entendible. En algunos países como Francia o Turquía es parte de la identidad nacional y en otros, como en Estados Unidos de Norteamérica y Australia, es absolutamente desconocido. Sobre esto y especialmente en Estados Unidos, recuerdo una nota periodística sobre la visita del presidente John F. Kennedy el 2 de julio de 1963 al Papa Juan Pablo VI en el Vaticano, en la que se menciona lo siguiente: el encuentro entre Kennedy y Pablo VI fue histórico, pues fue el primer presidente católico de los Estados Unidos de Norteamérica que se reunía con el pontífice apenas días después de que este último fuera nombrado sucesor de San Pedro. Kennedy, que enfrentó prejuicios anticatólicos durante su campaña presidencial, solo estrechó la mano al Papa sin besarle el anillo, una práctica usual entre los católicos. Señores, este es un claro ejemplo de quien entiende, comprende y aplica la laicidad. Termino. Mi admirado poeta Javier Sicilia en una ocasión dirigió las siguientes líneas a miembros del Poder Legislativo mexicano. Una frase del poeta Ezra Pound debería ser tema de meditación no solo de ustedes, sino de cada ser humano de esta nación. Cuando un hombre traiciona su palabra o su palabra no vale nada, ese hombre no vale nada. Ambas cosas, señores legisladores, porque la palabra es el hombre mismo. Libro a recomendar: Las batallas del Estado laico. Autor: Bernardo Barranco, con prólogo de Roberto J. Blancarte. Editorial Grijalvo, primera edición, enero del 2016.